Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer y un gusto poder conectarnos en esta ocasión que Dios nos permite, y es una bendición poder disfrutar lo que Dios nos ha dado, tener nuestra vista, nuestro oído y los sentidos que el Señor ha diseñado en nuestro ser para poder tener contacto directo con la palabra del Señor. Y le doy la bienvenida, hermano y hermana, en esta oportunidad que Dios nos brinda para poder abrir la Escritura y poderla meditar unos minutos en esta noche. Así que le ruego tenga la bondad de abrir sus Biblias en el Salmo número 43. Si me permite, voy a dar lectura al versículo 3 y al versículo 4. Y si usted gusta, puede leer junto conmigo en voz alta, usted desde su casa o donde se encuentre, y su servidor en este lugar. Salmos 43, versículo 3 y versículo 4 nos dice en la palabra de Dios las siguientes palabras: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este sagrado libro. Te ruego que, como dijo el salmista, que nos guíes a través de la palabra de Dios. Enséñanos en esta noche, recuérdanos y refresca nuestra alma con la palabra de Dios. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El Salmo 43, hermanos, se dice que es el salmo gemelo del anterior. Usted se da cuenta, el último versículo del Salmo 43 es exactamente el mismo versículo de 2 en el anterior, en el Salmo 42. De hecho, en algunas versiones de algunas Biblias, algunas traducciones que han hecho anteriores, el Salmo 43 está unido con el 42, es decir, es la continuación del anterior. Sin embargo, bien hacemos, hermanos, en tomar este salmo en esta noche y poderlo desmenuzar un poquito, un par de versículos. Y quiero recordarles, hermanos, que este salmo pues no es uno de los salmos huérfanos que se le llama, sin considerar el argumento que algunos presentan de que es un salmo gemelo o la continuación más bien del anterior. Si es así, entonces este salmo fue escrito por los hijos de Coré. A lo que voy es que estos versículos nos hablan y reflejan acerca de como que si el salmista hubiese estado en exilio, es decir, fuera de su país y obviamente pues fuera de su medio ambiente donde había permanecido por muchos años y donde su vida se desarrollaba, el ritmo de trabajo, el ritmo de estudio, el ritmo de meditación, el ritmo de su obrar y de su hacer, pues se desarrollaba. Ahora estaba lejos de ese lugar que tanto amaba y como que estuviese recordando que lo que tenía en un momento dado y que ya no lo podía apreciar y no lo estaba disfrutando. Y así que le está clamando al Señor y le ruega y le suplica y le pide para que atienda su causa, porque había una nación y en particular una persona, enfáticamente hablando, que se estaba oponiendo a su proceder, a su vida. Dice el versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Dice, ¿andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y en el versículo 1 dice, líbrame de la gente impía, es decir, de aspectos masivos, es decir, de una masa de personas, de gente impía. Dice, y también líbrame del hombre engañoso e inicuo. No solamente había un pueblo detrás que le estorbaba para que pudiese crecer en su aspecto espiritual, sino que había alguien en particular. Al punto que vamos, hermanos, vamos a tomar eso y tenerlo allí como en contexto para saber el entorno y el contexto del pasaje o de los dos versículos que vamos a meditar. Porque al llegar al versículo 3,
le exclama a Dios una gran verdad. Y le dice, envía tu luz aquí donde estoy, lejos de mi país, lejos de mi nación, lejos de mi tierra, lejos de donde yo siempre he estado viviendo, lejos de mis parientes, de mi familia, distanciado de donde siempre he vivido, distanciado de la casa de Dios. Aquí donde estoy, envía tu luz y tu verdad. Dice, estas, la verdad de Dios y la luz, me guiarán. No voy a perder el norte y no quiero perderlo, está diciendo el salmista. No quiero confundir, no quiero perder el sentido de la orientación, pero yo sé que la luz de tu palabra y la verdad de tus promesas me van a orientar, me van a guiar. Vamos a decir un tipo de GPS, de orientación. Tú nada más manifiesta, oh Dios, la verdad de tus promesas y la luz de tu palabra santa. Y estas me van a guiar. Yo voy a saber cómo orientarme, dónde estoy, qué debo hacer en medio de este tumulto donde me encuentro, cómo debo de reaccionar, cómo debo pensar, qué debo clamar, qué debo pedir, con quién me tengo que relacionar. Solamente envíame las coordenadas correctas de tu luz y tu verdad, y yo sabré cómo aplicarlas a la vereda, a los caminos por donde yo debo de caminar y por donde debo de andar. Envía tu luz y tu verdad, y estas me van a guiar. Yo me voy a encargar, yo las conozco, así que necesito que vengas a actualizarlas, que vengas a recordármelas, que vengas a ponérmelas frente a mi memoria y a mis recuerdos, porque son las únicas elementos divinos que me pueden guiar en momentos como estos de desorientación, de confusión, de desvarío, quizás de extravío, o de estar en un lugar donde no conocía, era un lugar desconocido para él, pues estaba en exilio, él o ellos, dependiendo de quién haya sido el escritor o los escritores de dicho salmo. Así que solamente confía en Dios y le dice, Padre, dame nada más las coordenadas correctas, tu luz y tu verdad. Estas me son suficientes. ¿Sabe por qué? Porque conocía a Dios. Conocía la manera de trabajar de Dios. Conocía y sabía muy bien que en base a estos elementos que Dios le pudiese proporcionar a su propia vida, a su alma, estas serían suficientes para orientarlo, recordarlo dónde está, quién es y cómo debería de actuar. ¿Se acuerda que Jonás, podemos decir, Jonás perdió la brújula, es decir, desubicó la luz de Dios, la verdad de Dios, se desorientó y fue a dar a donde no debería de haber ido? Obviamente era el lugar preciso donde debía de estar porque se desvió, pero no era el lugar correcto donde debió de estar porque no debería de haberse desviado. Le faltó la luz y la verdad de Dios, y no fue porque Dios no se la haya brindado, fue porque Jonás decidió hacer a un lado estos elementos y proseguir su camino en base al camino que él estaba haciendo. Ahora, dice el versículo 3, segunda parte, estas me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Quiero que meditemos, hermanos, aquí hay un aspecto muy importante y muy significativo, porque a través de la orientación de Dios, de su palabra y de sus promesas, es decir, de la luz de su palabra y de la verdad de sus promesas, encontramos que el salmista iba a caminar por el camino y conducirse por la vereda correcta. Tenía un anhelo, tenía un deseo el salmista, y vemos ahí ese deseo que es un anhelo en progresión. Existe una progresión, según este pasaje, en el estar en el camino de Dios. Mire, dice, me conducirán a tu santo monte, orientándome tú en base a tu luz y a tu verdad, a tu palabra y a tus promesas. Yo sé por dónde debo de andar y me van a conducir a tu monte santo. 2, me van a conducir a tus moradas. Número 3, me van a conducir al altar de Dios. Pero también me van a conducir al Dios de mi alegría y al Dios
de mi gozo. Así que vemos aquí, hermanos, 4 aspectos muy importantes que el salmista tenía en mente y estaba considerando, porque no quería perder la dirección, no quería desorientarse, aún estando lejos del lugar donde tenía su afecto, que era su nación, su tierra. Pero también él deseaba y anhelaba, número 1, llegar al monte santo de Dios. Se está refiriendo al monte Moria, donde estaba el tabernáculo o donde estaba el templo. Así que él deseaba estar en el lugar donde tanto tenía su afecto derramado en ese lugar. Pero decía, bueno, no me conformo con llegar al monte santo. Al llegar al monte santo yo voy a buscar tu morada, es decir, tu tabernáculo, tu templo. Y una vez estando dentro del predio, de los límites, de las bases del cerco del templo, no me voy a conformar con mantenerme ahí. Yo quiero estar cerca de tu altar. Un simbolismo para referirse acercándose a Dios, donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos, y de esa manera poder adorar al santo Dios que les había otorgado todo lo que ellos tenían. Y luego diciendo también, bueno, no me voy a conformar con acercarme en el altar, en el lugar donde físicamente ofrecemos a Dios la adoración en base a los requerimientos que Dios ha estipulado. No me conformo con eso. Una vez estando en el monte santo, en tu morada o en el tabernáculo, y llegar a tu altar, quiero estar frente a la presencia de mi Dios. Dice el versículo 4, dice, allí estaré en el altar de Dios, pero voy a dar un paso más allá. Quiero estar frente al Dios de mi alegría y de mi gozo. Quiero decirles, hermanos, que el adorador verdadero nunca se va a conformar y nunca estará satisfecho con un lugar geográfico. Anhelar y estar en un lugar geográfico. Nunca estará satisfecho ni con un edificio ni con un altar. El cristiano verdadero que realmente adora a Dios, Jesucristo dijo que está en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El verdadero adorador, hermanos, tiene que llegar a la misma presencia de Dios. No nos conformamos con amar el templo, la casa de Dios. Es bueno, pero debe de haber algo más. No nos conformamos con llegar al templo y llegar a sentarnos en las bancas, ver a los hermanos. No es suficiente. No es suficiente para el verdadero adorador. Debe haber algo más. Debe haber algo. Llegar al templo, llegar al edificio, llegar a introducirse bajo el techo y en estas 4 paredes. Debe haber algo más. Nuestro anhelo ferviente de un sincero adorador de Dios no se va a conformar con eso, ni será satisfecho con ello. Será satisfecho, quiero decir, su anhelo, su necesidad espiritual de adoración a Dios y de cercanía íntima con su Dios y con su Salvador, estando frente a su presencia. Eso nos habla, hermanos, de una actitud del alma. Podemos acercarnos a Dios a través de los hermanos, del templo, de la predicación, pero si no tenemos la actitud correcta, jamás tendremos una cercanía con nuestro Dios. El salmista decía, sí, yo me voy a acercar al monte santo de Dios, me voy a acercar a tu morada, me voy a acercar al tabernáculo, voy a acercarme al altar, pero voy a recibir bendición y seré grandemente fortalecido, pero yo no me conformo con eso. Yo quiero ir más allá, dijo el salmista. Yo quiero llegar hasta la misma presencia de Dios. Es mi relación con Dios, es mi responsabilidad con Dios, es mi compromiso con Dios, es mi anhelo ardiente y ferviente, como dijo el profeta Jeremías. Quise resistir el llamado de Dios, pero no pude, porque había dentro de mí un fuego ardiendo que quise soportarlo, pero no pude. Ese debe ser nuestro ímpetu, hermano y hermana, en buscar el rostro de Dios. No estoy menospreciando ni minimizando el lugar que Dios ha establecido para congregarnos.
Pero ¿de qué sirve congregarnos si nuestro corazón está lejos de Dios? Nuestro corazón debe estar colocado en los lugares donde Dios ha puesto su corazón, su amor y su afecto. Pero debemos de estar con un corazón deseoso y anhelante de amar más a nuestro Salvador. Y con esa actitud, no solamente adorarlo de labios, sino de corazón también. Dice la palabra de Dios: estaré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y con el Dios de mi gozo. Y entonces, dijo el salmista, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Qué tanto anhela, hermano, estar en la presencia de Dios? Cuando digo presencia de Dios, no me refiero a estar en el cielo, sino buscar el rostro de Dios en devoción y en piedad íntima y cercana con Dios. Dios nos ayuda, hermanos, a buscarle de corazón, sinceramente y honestamente. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar más sobre esto. Te lo ruego en el nombre de Cristo.